SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Rusia y Ucrania han pactado esta tarde abrir corredores humanitarios para que los civiles puedan salir de las zonas bombardeadas, y los negociadores ucranianos confían en que para aplicar esos corredores, para que la población pueda huir de manera segura, se aplique algún tipo de alto el fuego temporal, pero eso todavía es muy inconcreto, no está claro que vaya a ser así. La tregua, en cualquier caso la gran tregua que se espera, sigue sin alcanzarse. Por lo tanto, la guerra continúa. Y mientras sus delegaciones estaban negociando en Bielorrusia, Putin y Zelensky se han cruzado esta tarde en público mensajes duros. Este es de Zelensky a Putin. Siéntate conmigo en la mesa de negociaciones. Soy libre, no a 30 metros como con Macron o Scholz. Soy un vecino, no muerdo. Soy un hombre normal. Siéntate conmigo, habla. ¿A qué le tienes miedo? No soy un terrorista. Y poco después ha comparecido Putin sin contestar directamente a Zelensky, pero refiriéndose a él. Y то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Dice que ellos están combatiendo contra nazis y mercenarios y que Ucrania está utilizando a los civiles como escudos humanos. Según la ONU, ya son 2 millones de ucranianos los que han tenido que abandonar sus casas. De ellos, la mitad, en torno a 1 millón, ha huido de Ucrania para buscar refugio en países vecinos. Y para dar una respuesta a estas personas, la Unión Europea ha aprobado esta tarde una directiva para que los refugiados ucranianos tengan un estatus especial, que puedan entrar a Europa sin que nadie les retenga, que no se les exija que se queden quietos en ningún punto. Van a poder moverse libremente por todo el territorio comunitario durante al menos un año. Buena parte de los ucranianos que entran a Europa y que van a poder optar a este nuevo estatus especial de refugiado, está entrando a través de la frontera polaca, por cruces como en el que está Ángels Barceló. Ángels, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Tú has sido testigo hoy de ese cruce permanente de miles de personas saliendo de su país, entrando en la Unión Europea. Permanente e incesante, porque hemos vuelto de uno de los campamentos que está instalado entre el principal pueblo de la zona y la frontera, a 17 kilómetros un lugar de otro. En el punto intermedio hay un campamento que recibe en primera instancia a estos refugiados, y hace una hora estaban llegando autobuses de refugiados a esa zona, donde reciben comida, donde reciben ropa. Son autobuses, en muchos casos, que llegan ya cargados desde Ucrania. Esta mañana, primera hora de la mañana, veíamos cómo cruzaban la frontera en sentido contrario, en sentido Ucrania, muchos autobuses o bien vacíos o bien cargados de material de primera necesidad que se necesita, que es imprescindible en el otro lado de la frontera. Descargan allí y vuelven con refugiados que pasan la frontera, que reciben aquí las primeras atenciones, y a partir de aquí se distribuyen, muchos de ellos con amigos y conocidos, o otros, esperando la buena voluntad de la muchísima gente, no solo de Polonia, sino de muchos países de alrededor, que se está ofreciendo traslado y alojamiento en muchos puntos de Europa. Sí, porque nos has ido contando a lo largo del día, Ángels, que hay mucha gente europea que está yendo allí a ayudar a los ucranianos que cruzan. ¿Qué escenas estáis viendo? Pues esta es una de las cosas que más te llama la atención, los carteles de muchos puntos de Europa. Hemos visto españoles, hemos podido escuchar en la antena de la SER españoles que se han hecho los kilómetros que ha sido necesario para llegar hasta aquí y llevarse refugiados hacia España. Hemos visto italianos, hemos visto alemanes. Esta mañana una de las escenas que más me ha impresionado, una furgoneta que ponía viaje a Lituania gratis. La he visto vacía, y cuando me he ido a dar cuenta llegaba ya una mujer arrastrando un niño y llorando a lágrima viva porque había conseguido que esa pareja que se había venido de Lituania a ver a quién conseguía llevarse, se la llevaban hacia Lituania. Y luego, en sentido contrario, aquellos que no saben exactamente qué hacer. Conocíamos a una chica en la estación que lleva 3 noches durmiendo en esa estación, y que me respondía con esa desolación que he contado en algún momento en la antena, una desolación absoluta, cuando yo le he preguntado, ¿pero dónde quieres ir? Y se me ha quedado mirando y con unos ojos de profunda tristeza, y me ha dicho, ¿y yo qué sé? Y esa es la sensación de muchos. Hay muchos, es verdad, que tienen amistades, que tienen familia, tanto en Polonia como en Alemania, con los países de alrededor, pero es verdad que hay mucha gente que ha tenido que salir obligada de su país, obligada de Ucrania, y que no tiene ningún lazo con el exterior. Ángels, te escuchamos mañana en Hoy por Hoy. Un beso. Venga, hasta mañana, chao. Y nos vamos ya dentro de Ucrania, en Kiev, en la capital, donde sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas noches.
Nico, buenas noches, Aymar. Hola, Nico. Sí, y sí. Nos dices que en los últimos minutos ha habido nuevos bombardeos rusos sobre Kiev. Bueno, en el noreste de Kiev exactamente, estamos en contacto con muchas familias, Aymar, que pretenden salir de aquí, de Kiev, que tienen muchas dificultades a solo 15 kilómetros. Una de esas familias, la de Oleva, nos decía que acaban de escuchar de nuevo detonaciones, que se ha ido la luz eléctrica y que el puente que está cerca de sus viviendas ha explosionado y por tanto van a tener muy complicado llegar a la estación de trenes, que eran los planes que tenían para salir de aquí. Es una de esas familias, una de esas niñas de Chernóbil, que periódicamente iba a España a pasar el verano y que ahora tiene un niño de 8 años y otro de 2 y que de momento, Aymar, no va a poder salir esta noche. Se siguen escuchando aquí alertas antiaéreas y siguen, Aymar, la presencia enorme de convoys militares repartiendo soldados, repartiendo material, metralletas en los principales cruces, cavando lo que son esa especie de trincheras en algunos parques cerca de la estación central, cerca del hospital. Y ahora nos hemos bajado al lobby del hotel para ver cómo mucha gente, después de escuchar las alarmas antiaéreas y algunos destellos en el cielo, pues se han venido a seguir las noticias en la televisión para ver si se da algún tipo de información nueva. La televisión, a pesar de la explosión de aquella torre simbólica de más de 300 metros de altura con la muerte de 5 personas y 5 heridos, la televisión nacional ucraniana sigue transmitiendo y aquí todo el mundo tiene los ojos clavados en los medios, en la radio, para seguir los últimos acontecimientos. Es una ciudad fantasma, Aymar, cada vez menos gente, cada vez menos luces. Kiev se vacía ante el temor de lo que pueda pasar. Y se vacían también, Nico, los almacenes de los hospitales, y esto es algo muy preocupante. Los grandes hospitales están quedando sin medicamentos, sin recursos para atender a los heridos. Sí, desde primera hora, Aymar, veíamos un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja con ese distintivo, esa banderola enorme para ser identificado. Eso sí que nos sitúa en una escena de guerra. Los convoys que tienen que ser identificados con grandes banderas, con los distintivos humanitarios como el distintivo de la Cruz Roja, para evitar ser atacados. Se dirigían a repartir medicamentos a algunos de los hospitales. Nosotros hemos entrado a uno de ellos. Nos explica el doctor Giorgio, de 35 años, un reputado cardiólogo, que están preparando esas camas a la entrada de su hospital para los posibles soldados heridos. Este doctor, formado también en Alemania, nos enseña las camas que han instalado para atender a esas posibles urgencias dadas las circunstancias. We are afraid for our patients. We all day and night we are on call. We're trying to do some online consultations. Este cirujano cardiólogo reconoce que tiene miedo por los pacientes, pero que empiezan a escasear medicamentos como los antibióticos, pero que están preparados también para salvar la vida de sus héroes, los soldados. Suena por ahí voz de esponja. Kirios, el pequeño, 3 años, el más pequeño de todos los 55 pacientes del hospital, juega, hace pedorretas con sus compañeros de refugio. Están en el sótano del hospital, en un cuarto con las colchonetas, con las mantas en el suelo, y en ese ordenador su mamá le coloca voz esponja. El resto de niños intenta pasar el tiempo. Llevan sin ver la luz del día, sin salir de esa especie de zulo, de ese refugio subterráneo, los 8 días que dura esta contienda con Rusia. Kirios es uno de los pacientes de esa unidad pediátrica en la que también está Ángela. Ángela, que nos dice que le gustan las matemáticas, que estudia mucho, que le gusta mucho el inglés, de hecho se defiende un poco con algunas palabras, Aymar. Está acompañada de su madre. Esta chica tiene un problema de una malformación congénita, tiene muchas operaciones ya en su historia y ahora este golpe en el corazón que se llama guerra. So, during the peaceful time, here was lots of people. It was fully. El doctor nos explica que en los tiempos pacíficos el hospital está lleno, que hay más de 800 personas en el staff, pero que ahora son 100 los que se están ocupando de los 55 pacientes. 100 entre médicos, enfermeros, celadores, limpiadoras, que han dejado a su familia, Aymar, para vivir dentro del hospital, para vivir con sus pacientes, porque esos pacientes a los que se les ha operado el corazón, a los que les han puesto marcapasos en los últimos días, o a los que han operado como esos niños que tienen las heridas recientes, no pueden salir de Kiev, no pueden abandonar Kiev porque no hay manera de sacarles en ambulancias medicalizadas, al menos por el momento. Ludmila, la madre de Ángela, explicaba así cómo está viviendo la guerra bajo tierra. Dice que ve las bombas a través de las redes sociales, que ve las bombas a través del ordenador y que teme por la vida de sus 2 hijos y su marido, que están en un pueblo a 15 kilómetros de aquí, de este hospital. Es la realidad cotidiana de los que siguen quedándose en Kiev, cada vez menos, Aymar, pero que tienen cada vez más difícil también conseguir medicamentos, agua, gasolina. Y que, imagínate, muchas de esas familias están en lugares como este, en hospitales donde de momento pueden resistir, o en las bocas de metro, en esas estaciones, algunos llevan una semana ahí.
Nicolás Castellano, enviado especial de la SER a Kiev. Gracias, Nico. Muchas gracias, Aymar. Buenas noches. Mesa de análisis esta noche con Carlos Cue, corresponsal político del País. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel Morillo, periodista del Confidencial. Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Muy buenas noches, Maraña. Hola, buenas noches. Más allá de Ucrania, el día en 2 minutos. Marina Fernández. El segundo día consecutivo con una mujer asesinada por su expareja, que le ha pegado un tiro en Maqueda, Toledo. La mujer asesinada ayer en Pozuelo, en Madrid, tenía hoy la primera vista para divorciarse de su marido y asesino. 2 de sus hijos menores estaban en casa cuando la mató. Y el segundo día de Feijóo como aspirante ya a presidir el Partido Popular y marcando de nuevo distancias con su antecesor. Evidentemente el Partido Popular estará sentado, como no, y será el último en levantarse para intentar pactar algunas cosas que son muy importantes para nuestro país. Esto ha dicho en la COPE y la ministra de Justicia, Pilar Llop, le suena bien tras años de bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Escuchando al señor Feijóo, ya digo que se abre un nuevo escenario esperanzador y que apelamos a ese necesario sentido de Estado. Un jueves en el que el Gobierno ha enviado una carta a la Comisión Europea para tratar de evitar una multa millonaria si Andalucía legaliza regadíos ilegales en Doñana. Es obligación del Gobierno español proteger Doñana, evitar la entrada en vigor de esa proposición de ley, repercutir cualquier tipo de sanción a la Administración andaluza. Amenaza el secretario de Estado de Agenda 2030. En la carta el Gobierno informa a Bruselas de que si el Parlamento andaluz aprueba la medida la llevarán al Constitucional. Bajas laborales para reglas dolorosas y por abortar es lo que el Ministerio de Igualdad quiere incluir en la reforma de la ley del aborto. Muchas veces las reglas producen cuadros médicos como por ejemplo la diarrea, cefaleas muy fuertes, náuseas, que exista la posibilidad de quedarse en casa o flexibilizar la jornada laboral unas horas si es necesario. Lo acaba de confirmar aquí en Hora 25 la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, después de anunciarlo en el Periódico de España. Otro día con síntomas de que estamos dejando atrás la pandemia. Fin du port du masque obligatoire. Francia elimina las mascarillas en interiores a partir del lunes 14. Aquí la incidencia sigue bajando, está en 472 puntos. Y antes de que acabe el año, la estación Puerta de Atocha se llamará Estación Puerta de Atocha Almudena Grandes. Un homenaje del Gobierno que ha agradecido Luis García Montero con estas palabras: querida Almudena, es una emoción que los trenes, como nuestros recuerdos, sepan cuál es su punto de partida y de llegada. Gracias, Marina. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha dicho Macron, después de hablar con Putin, que su impresión es que lo peor está por llegar y que Putin le ha dicho que recrudecerá la ofensiva salvo que Ucrania acepte sus condiciones. Bueno, a mí me gustaría que en lugar de Macron, la próxima vez que Putin descuelgue el teléfono, hable con algunos de los líderes de Unidas Podemos para ver si ellos les pueden hacer entrar en razón. A lo mejor Ione Belarra o Pablo Echenique convencen al agresor de que la violencia no es el camino y así desisten de tratar de convencer al agredido de que la violencia no es el camino. Molestarse porque el agredido tenga armas para defenderse, aunque sea defenderse ridículamente, siempre será peor que molestarse porque el agresor ataque. Aquí hay una potencia militar devastadora y un pequeño país vecino siendo aplastado por ella. Yo no creo tampoco que la violencia ni la guerra sea el camino para nada, y tampoco creo que cuando uno se encuentra por la calle a 6 tíos pegándole la paliza a una persona y los 6 te dicen que solo pararán hasta que lo maten, a veces, solo a veces, uno tiene que decidir meterse en medio. No porque crea en la violencia, no porque crea que eso vaya a arreglar nada, sino por una cuestión de dignidad y por una cuestión de decencia. Y también por política, porque si les dejas pegar a ese, nada va a impedir que mañana le peguen a otro. Esto se llama historia y además la tenemos delante. Manuel Javois, un beso, hasta mañana. Vico, chao. Hoy se ha publicado el informe que el Gobierno encargó a un grupo de expertos sobre cómo reformar nuestro sistema fiscal, el sistema de impuestos en España, cómo hacerlo más efectivo. Son 700 páginas de informe en las que los expertos proponen, entre otras cosas, crear un mínimo común para impuestos como el de patrimonio, sucesiones y donaciones, para que no haya comunidades como Madrid que cogen y los rebajan, los bonifican completamente, los dejan prácticamente a cero, creando así una competencia desleal entre comunidades. Esta es una de las propuestas de los expertos. Hay muchas más dentro de ese informe que el Gobierno encargó hace casi un año. Teóricamente esa propuesta de los expertos iba a ser, digamos, la base, los cimientos para la reforma que pretendía impulsar el Gobierno.
pero hoy ya el gobierno ha empezado a decir que no es el momento, con la guerra activa, con las consecuencias económicas de la guerra, de las sanciones. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Entonces, ¿la reforma fiscal nace tocada de muerte? No, en absoluto. Lo que en el día de hoy hemos, en primer lugar, agradecido a los expertos un trabajo de más de 10 meses en una revisión en profundidad de algunas figuras fiscales en las que se le hizo una encomienda específica respecto a los impuestos que usted comentaba, más los impuestos medioambientales, impuestos societarios. También los expertos le han parecido conveniente hacer recomendaciones, ahí ya no propuestas, pero sí recomendaciones sobre otras figuras fiscales, y lo que hemos venido a trasladar es lo que viene haciendo el Gobierno durante todo este periodo, desde que llegamos a Moncloa, que trabajamos, como, si me permiten la expresión, a dos velocidades. Una que implica los cambios estructurales que este país obligatoriamente tiene que acometer, pero también ser capaces de adaptarnos en cada momento a las circunstancias económicas que vamos viviendo, y desgraciadamente ha coincidido en el día de hoy con que hace unos días estalla la invasión de Ucrania, y era un comentario incluso jocoso, ¿no?, en la sala en la que los expertos decían, vaya, en el momento en que entregamos la reforma fiscal, ¿no? Bien. Por tanto, por supuesto, el Gobierno está comprometido con una reforma fiscal, porque verá usted, la reforma fiscal no es que sea un objetivo en sí mismo, es que es la garantía que tienen las sociedades democráticas para hacer efectiva la igualdad de oportunidades, para el combate contra la desigualdad, que es una de las prioridades para este Gobierno. Y es por ello que tenemos en España que diseñar un sistema fiscal que sea justo, que sea progresivo, que aporte recursos para la sanidad, para la educación, en fin, para todos los elementos que forman parte de nuestro pacto social, y también que oriente los grandes retos, las grandes reformas económicas que tenemos que impulsar en el futuro, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la transición energética y la transición ecológica. ¿Pero se mantiene la idea de que la reforma fiscal entre en vigor en el primer trimestre de 2023? Bueno, yo creo que ahora mismo es precipitado tener la posibilidad de afirmar si alguna de las figuras fiscales se pueden poner en marcha o se pueden incorporar en la próxima ley de presupuesto. Yo creo que ahora mismo la prioridad de este Gobierno es atender, por supuesto, la situación que estamos viviendo, que la repercusión económica que obligatoriamente va a tener esta guerra en el conjunto de la economía internacional, por supuesto en Europa y, por tanto, también en España, tenga el menor impacto posible en las familias y el menor impacto posible también en las empresas. Y ayer el presidente, en su discurso, dentro de las medidas que planteó, puso de manifiesto que vamos a prorrogar la suspensión de los impuestos fiscales, y por otra parte vamos a seguir ayudando, en este caso a la industria electrointensiva, para que la repercusión en este momento no dañe de forma estructural a nuestro modelo productivo. Esa bajada de impuestos a la electricidad para mitigar la subida del precio mayorista se va a prorrogar hasta junio, ustedes lo han anunciado. ¿Se plantean aprobar medidas parecidas de rebajas de impuestos, por ejemplo, en el precio de los carburantes? Porque también están en máximos. Mire, yo creo que siempre hay una tentación, ¿no?, muy generalizada, que ante cualquier problema que se plantea, probablemente, ¿no?, la receta más a mano siempre es la disminución de la fiscalidad. Y siempre puede haber motivos, ¿no?, para que un colectivo o para que un sector demande esta cuestión. Pero yo quiero poner de manifiesto que la fiscalidad es una pieza fundamental en la construcción de una sociedad democrática. Es la garantía de que se va a hacer efectivo ese pacto social del que nos hemos dotado. La pandemia creo que ha sido una enseñanza sin precedentes de la importancia de lo público y de lo importante que es tener unos servicios públicos de calidad. Por tanto, me parece que muchas veces se recurre a la fiscalidad como un argumento populista o irresponsable, porque se pretende trasladar que las bajadas fiscales son la solución a los problemas, y lejos de a veces ser la solución, los pueden agravar porque pueden perjudicar a la igualdad de los ciudadanos ante lo básico que todos nos ponemos de acuerdo que tenemos que atender. Hablando de igualdad, vamos a la igualdad por territorios. ¿Está de acuerdo con establecer un mínimo en el impuesto de patrimonio, en el de donaciones y sucesiones, para que algunas comunidades no puedan eliminarlo de facto, como ha hecho Madrid? ¿Está de acuerdo con fijar ese mínimo que proponen los expertos?
Le tengo que decir que, como usted bien decía, han sido más de 700 páginas del informe de expertos, 10 meses de trabajo, de forma altruista, gratuita, y lo diré una y otra vez, porque hay personas que prestan un servicio a este país de forma desinteresada y el Gobierno va a seguir contando con ella. Y decirle que tengo que leer la letra pequeña, la letra menuda, de cuáles son las cuestiones que ellos plantean. Pero estoy seguro que esta ha ido a buscarla, está puesto en el buscador del patrimonio y la ha leído, seguro. He ido a buscar, bueno, las conclusiones generales. Tengo que, por eso le decía, que leer letra pequeña, pero sí decirle que este Gobierno siempre trasladó que le parecía que no se podían producir situaciones de desigualdad en las comunidades autónomas y una dinámica de bajada fiscal para evitar que se fuguen empresas de tu territorio o para que capitales se vayan a otro lugar vecino, porque se entienda que en algunas partes de España, en este caso, como siempre se pone de ejemplo, la Comunidad de Madrid, por el efecto capitalidad que tiene un mayor volumen de ingresos que hace que pueda permitirse una cierta bajada fiscal que otras comunidades autónomas no pueden permitirse si quieren proveer servicios públicos de calidad. Y esto no ocurre solamente en España, es que nosotros denunciamos en Europa que esto ocurra. Nosotros apostamos en Europa porque haya una fiscalidad homogénea que impida que haya empresas, que haya ciudadanos que se muden de un país a otro simplemente buscando mayores ventajas fiscales. Por eso es coherente el planteamiento que el Gobierno siempre ha hecho y leeremos, como le digo, esa letra pequeña para saber exactamente en qué términos ellos lo plantean y, por tanto, saber cuáles son los argumentos de fondo que plantea el grupo de expertos. Pero por concretar, ministra, ¿va a haber armonización de estos impuestos en esta legislatura? Bueno, le insisto que es voluntad del Gobierno caminar en esa dirección, una cuestión que no solamente depende de las formaciones políticas que conforman el Gobierno, también, por supuesto, en materias de este tipo tenemos que encontrar el consenso de otros grupos parlamentarios, pero yo no lo descartaría de entrada el que se pudiera producir, aunque tampoco puedo confirmar que justamente va a ser el próximo año o va a ser antes de que acabe esta legislatura, que, como ustedes bien saben, es una legislatura que el presidente Sánchez va a agotar. ¿En año preelectoral se puede negociar algo así de manera seria? Yo creo que si la mayoría de las comunidades autónomas y los partidos políticos son coherentes con los intereses que tienen en todas las partes del territorio y no hay una parte de España que prime sobre otra orgánicamente al interior de un partido, y creo que usted entiende perfectamente lo que le digo, puede ser bastante de consenso el que se provoque una armonización fiscal, porque la gran parte de las comunidades autónomas así lo vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Tenga en cuenta que para poder permitir una misma recaudación, un territorio que tiene una menor renta por habitante necesita subir su presión fiscal mucho más de forma contradictoria que aquellos lugares en donde, habiendo más rentas por habitante, se permiten la bajada de impuestos. La propia formulación de esta cuestión traslada la desigualdad y la injusticia que supone que no haya una competencia leal entre comunidades autónomas y se pueda profundizar en situaciones de agravio entre comunidades o situaciones de diferencia, de convergencia en términos de renta, por el simple hecho de que unos se puedan permitir cosas que otra parte del territorio no se puede permitir. Ha dicho hoy Isabel Díaz Ayuso que va a pedir amparo a la Unión Europea para que ustedes no le fuercen a subir impuestos. Bueno, nunca hemos hablado, ¿no?, de subir impuestos, hemos hablado de tener una capacidad de que las comunidades autónomas ejerzan su autonomía dentro de unos límites que no dejen sin efecto las figuras fiscales. En Madrid, concretamente, estas figuras fiscales están en unos niveles prácticamente de eliminación, cuando no era la voluntad del legislador que eso ocurriera, si no hubiera cedido, ¿no?, completamente, sería un tributo propio de la comunidad autónoma. El hecho de que sean tributos cedidos lo que implican es que siempre ha habido una experiencia y una sensación de que son tributos que tienen que tener una mínima regulación en el conjunto del territorio, y eso yo creo que lo defiende pues no solamente los países que tenemos una estructura más federalizante,
sino también muchas regiones en donde hoy le han contestado a la señora Díaz Ayuso en el foro que ha participado y que ha planteado una cuestión similar, que no comparten esa premisa de la que la señora Díaz Ayuso está haciendo una bandera simple y llanamente por la confrontación. Hay algo que los expertos recomiendan y es algo además que ustedes ya incorporaron en su momento en los presupuestos del 21, pero que al final lo quitaron porque el PNV y Ciudadanos lo exigieron, que era subir el impuesto al diésel para equipararlo al impuesto de la gasolina. ¿Esto se va a hacer o esto ya está descartado porque el PNV no quiere saber nada de esto? Bueno, por supuesto, el realismo viene de la aritmética parlamentaria, ¿verdad? Una cosa es la voluntad que pueda tener el Gobierno respecto a esta cuestión y otra cuestión distinta es que efectivamente, y no estoy hablando en el momento actual, en donde la subida de los precios energéticos también ha conllevado una subida de los carburantes, por eso siempre digo que las medidas fiscales que estamos planteando, que el Comité de Expertos ha estudiado y las que quiere impulsar el Gobierno son medidas estructurales y, por tanto, que son del cimiento de nuestro sistema tributario. La realidad es que en este momento el precio de los combustibles en nuestro país está un 20% por debajo de la media de Europa. Y eso es una realidad en la que se ha ido eliminando las diferencias entre la gasolina y el diésel, porque parte de unas premisas que hoy por hoy no se pueden confirmar y tendremos que trabajar en el futuro por hacer posible una mejor homologación de esa fiscalidad en el ámbito europeo y, por otra parte, eliminar diferencias que no tienen ya un sustento técnico como sí tenían pues hace escasamente una década. Ministra, acabamos de hablar hace media hora aquí en Hora 25 con la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y nos ha dicho que su intención es bajar los compresas y los tampones del 10% de IVA al 4%. ¿Usted está de acuerdo, ministra de Hacienda? Lo tenemos comprometido dentro del pacto de gobierno, por tanto forma parte del compromiso durante la legislatura. Yo creo que siempre al interior del gobierno hemos compartido de forma muy clara que tenemos que hacer todas las reformas fiscales de manera progresiva. Tenga usted en cuenta que más del 90% de las medidas fiscales que se comprometieron con los socios del gobierno ya han sido ejecutadas en las diferentes leyes presupuestarias. Estoy hablando del impuesto sobre transacciones financieras, estamos hablando del impuesto digital, hablamos del 15% mínimo de tributación sobre el impuesto de sociedades, igualmente se produjo un ajuste sobre IRPF, regulación de la SICAV, lucha contra el fraude fiscal. Quiero decir que quedan todavía algunos compromisos en esta cuestión. ¿Y este en concreto se va a hacer en esta legislatura? Bueno, intentaremos promoverlo a lo largo de la legislatura. Es verdad que el hecho de la formulación de ese impuesto no es sencillo técnicamente de poder desarrollarlo. Habrá que aplicarlo a algunos productos concretos que se puedan conocer, pero sí decirlo que también habrá visto usted que la reforma fiscal se vuelve a incidir sobre el problema de recaudación que tiene este país en relación con el IVA, donde la Comisión Europea piensa que hacemos un uso demasiado abusivo del IVA súper reducido y, por tanto, siempre esto formará parte de nuestras negociaciones. Intentaremos impulsarlo, pero tendremos que tener el consenso, pero sobre todo, de alguna manera, la capacidad de que eso no impida o que no vaya en contra de los compromisos que tenemos asumidos con Bruselas. Ministra, ¿qué le sugieren las críticas públicas de Podemos a la decisión del Gobierno de enviar armas a Ucrania? Bueno, yo le diría que lo más importante es la fortaleza de unidad que ayer las Cortes Generales enviaron al conjunto de la sociedad ucraniana. La primera, probablemente, la solidaridad, que yo creo que fue aplaudida con una gran ovación por parte de todos los diputados, sin excepción, que conformamos esa Cámara. Y, en segundo lugar, la necesidad de hacer una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional para evitar y para, sobre todo, hacer retroceder las pretensiones de Putin, absolutamente impresentables, que no tienen ningún tipo de justificación en una sociedad del siglo XXI, con el dolor, con el sufrimiento que está ocasionando a la población ucraniana, y quiero decir que al conjunto de la población internacional, porque ha roto
las reglas de juego que han propiciado una paz tan importante en los últimos años. Bien, es cierto que no en todas las partes del mundo, pero al menos sí en Europa, y por tanto es inaceptable esa afrenta que ha hecho a la soberanía nacional, al orden también internacional, y por tanto merece la contundencia de las medidas económicas y de las medidas disuasorias que se tienen que ir adoptando paso a paso. Y esto también es importante saberlo. Uno tiene que estar a la altura de la escalada que en cada momento tenga el conflicto bélico, y eso significa que la población ucraniana a día de hoy se tiene que defender de una invasión que ha continuado avanzando al interior del país, y esto no es más que la defensa de la población civil. Y hay dos partidos en el Gobierno, dos espacios políticos dentro del Gobierno, y concretamente Podemos, no la totalidad de vicepresidentas, ministros que conforman ese espacio político, pero sí los ministros de Podemos, que han trasladado que esa parte, ese matiz respecto al envío de armas a Ucrania, Hombre, pues matiz no lo comparten. Es. Ministra, matiz no es. Bueno, dentro de la contundencia de la respuesta que se está dando, probablemente la que yo no subrayaría como más importante es justamente el envío de armas para la defensa de la población civil. Me parece, en términos de repercusión, en términos, como diría, de importancia de las medidas, mucho más contundente todo el paquete de sanciones económicas que se le está imponiendo a Rusia y que tiene una onda expansiva que también llega a Europa, y que por tanto todos vamos a sufrir esas consecuencias económicas, pero consideramos que son absolutamente imprescindibles para que podamos hacer retrotraer de esta posición inexplicable al señor Putin. En ese sentido, decía que me parecía que había otras cuestiones que eran más importantes, mantener la unidad y ser perfectamente conscientes de esta cuestión. Dicho esto, dentro del pacto de coalición, la política exterior desde el primer momento se ha marcado por el presidente del Gobierno, y fruto de ese acuerdo se marcó que la política exterior la marcaba el presidente del Gobierno. ¿Y a usted le parece que Podemos está siendo leal en este asunto con el Gobierno y con ese punto en concreto del pacto de coalición? Bueno, yo diría que lo que ha manifestado ha sido una discrepancia de un asunto que por su propia naturaleza es un asunto complejo. Este es un asunto difícil y no es un asunto menor para los partidos políticos que siempre abogamos por la paz, que nuestra hoja de ruta pasa por el diálogo como elemento de entendimiento entre los pueblos, que estamos robusteciendo los organismos que son capaces de solucionar los conflictos por la vía de la diplomacia. Es difícil y es duro tener que plantear actuaciones añadidas por el hecho de que el señor Putin vaya subiendo la escalada de tensión dentro de un conflicto bélico que no puede dejar indefensa, desde nuestro punto de vista, a la población civil. Como guardiana del presupuesto, ¿debería España empezar a invertir más en defensa, visto lo visto? Este también siempre es un debate controvertido, porque a una ministra de Hacienda, si le pregunta a usted esto, dirá dependiendo con qué compite ese dinero, ¿verdad? Eso mismo dijo Pablo Iglesias aquí el lunes. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, siempre hacer unos presupuestos significa determinar unas prioridades. Todas son importantes. Yo creo que las prioridades de este Gobierno se han marcado de forma muy clara desde que el presidente Sánchez llegó a la Moncloa: el combate contra la desigualdad, el fortalecimiento del estado del bienestar, el incremento de la competitividad de nuestro modelo productivo, la dignificación de las condiciones de los trabajadores. Sí, eso está claro, ministra, pero hace 2 semanas no había una guerra. No había una guerra en Europa, claro, quiero decir, igual las prioridades han cambiado. ¿Verdad? Claro, esa es la cuestión, que estábamos hablando, y estamos hablando de un orden internacional en Europa que se había preservado durante todo este periodo, y que, por tanto, como usted bien acaba de decir, las prioridades cambian cuando las circunstancias políticas cambian, y esa es la virtualidad de un presupuesto: atender cada año a esas prioridades, teniendo en cuenta que cada euro que se incorpora al presupuesto tiene un mensaje, un valor y una significación. Y es evidente que tenemos un compromiso en el marco de la OTAN de incrementar nuestra participación en el presupuesto de defensa. Lo hemos ido haciendo de forma paulatina, tímida, a lo largo de esta legislatura, pero como usted bien dice, cuando llegue el momento de hacer presupuestos tendremos que plantearnos esas prioridades, y estoy convencida de que pondremos el dinero en aquellos lugares que mejor preserven el interés general. Ministra, estamos viendo que gente de mucho dinero en Rusia
está utilizando las criptomonedas para evadir las sanciones. ¿Habría que regular las criptomonedas en España de una forma más severa? Sin duda, sin duda. Es en primer lugar una regulación que por su propia naturaleza requiere de un paraguas, necesitaría de tener una coordinación a nivel internacional, al menos a nivel de la Unión Europea, puesto que son monedas virtuales, ¿verdad?, que se mueven a través de la red, y estamos permanentemente trasladando que la forma de expresarse la economía y también las finanzas han cambiado radicalmente en los últimos años, y por tanto creo conveniente que se impulse una regulación a nivel europeo de esta cuestión, y estamos trabajando ya al interior del Gobierno en esa capacidad de aportación en Europa, y si no fuera el caso porque tardara esa regulación, pues tendríamos en España que impulsar la regulación de una moneda de cambio, de una forma de ejercer la compraventa o de tener patrimonio que evidentemente tiene que ser transparente y tiene que estar bien regulada tanto por su seguridad jurídica como para evitar los fraudes. Me quedan un par de minutos, ministra. Como ministra de Hacienda, ¿salieron de Hacienda los datos sobre los cobros del hermano de Ayuso? Bueno, me parece que simplemente haber insinuado que desde la agencia tributaria se pudiera haber producido alguna filtración me parece absolutamente impresentable por aquel que lo hace o aquella que lo hace sin tener ningún tipo de prueba. ¿Se ha investigado? ¿Se ha ido al rastro de quién ha entrado en ese historial? ¿Se ha abierto una investigación sobre esto? Creo recordar que el señor García Egea ya trasladó que los datos o la información de la que disponían no procedía del Gobierno de España. Creo que lo dijo con absoluta claridad y que por tanto no se trataba, y luego quiero poner en valor, lo habrán ustedes podido comprobar como medios de comunicación, la ejemplariedad en la custodia de los datos tributarios que tiene la agencia tributaria. Nunca se produce ninguna filtración por parte de los funcionarios que trabajan en la agencia tributaria, jamás se ha producido una desviación. Creo que ese prestigio le da honor a la agencia tributaria, y simplemente que alguien insinúe sin ningún tipo de prueba que esa reputación no se pueda mantener en el tiempo, pues me parece un despropósito. No, pero le pregunto, ministra, si se ha ido a la trazabilidad, porque los técnicos se lo digo, de Hacienda, dicho esto, sí. La agencia tributaria tiene sus protocolos de seguridad, y la agencia tributaria, ante cualquier información que ponga en duda el trabajo de la agencia tributaria como organismo independiente que es, aplica sus propios protocolos y por tanto averigua las cuestiones que tiene que averiguar. O sea, que se ha investigado. No le puedo confirmar eso porque no puedo hablar de los procedimientos de la agencia tributaria. Simplemente le digo que entre los procedimientos, que los protocolos, las formas de actuación, las buenas prácticas que tiene la agencia tributaria normalmente consisten en comprobar cualquier tipo de información que alguien pudiera plantear que ha sido desprendida o que ha sido evacuada desde la propia agencia tributaria. ¿Debería el rey emérito pedir perdón por todos los hechos que relató ayer la Fiscalía en su escrito de archivo? Bueno, yo me quedo con las palabras del presidente, en donde, por supuesto, creo que en este momento, una vez que actúan los órganos judiciales y una vez que aplican la ley, pues el resto podemos tener nuestras valoraciones, pero lo importante es que funcione ese Estado de Derecho, y me quedo con las palabras del presidente de que quizá sería bueno, sería conveniente que se pudieran dar algunas explicaciones. ¿Verían bien desde el Gobierno que el emérito volviera a España ahora que la Fiscalía ha archivado las investigaciones? Bueno, mire usted, nosotros nunca hemos intervenido ni en que el rey emérito en este momento no esté en España, ni en que pueda volver a España. Eso le corresponde en exclusiva al rey emérito o a la Casa Real, y por tanto nuestra opinión no tiene ninguna importancia en este sentido. Hombre, la opinión del Gobierno de España igual algo pesa, ¿no, ministra? Bueno, yo creo que a quien le corresponde justamente a él mismo y a la propia Casa Real, y por tanto serán ellos los que tomen las decisiones que correspondan. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, le agradezco que haya estado esta noche en Hora 25. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Carlos Cue, reforma fiscal. ¿Habrá reforma del sistema de impuestos en esta legislatura? ¿Una señora reforma o nace ya muerta a pesar de que la ministra lo niegue? No sé si nace muerta. Creo que el ejercicio es muy interesante, creo que el documento es muy interesante porque ya se espera, pone más o menos lo que se esperaba encima de la mesa, y es sobre todo el agujero que tenemos en España. Es evidente que España tiene un problema, lo reconoce todo el mundo, salvo 4 ultraliberales que vienen a decir que en España lo que hay que hacer es seguir bajando impuestos. O sea, nadie es serio, ni siquiera en el PP,
nadie serio sabe que si el PP llegara al gobierno no haría una bajada descomunal de impuestos, porque es inviable en un país que tuvo en su momento la caída de recaudación que tuvo brutal con la crisis y que tiene unos impuestos que son, en términos generales, recaudan menos que en otros países, bastante menos que en otros países, y tiene y aspira a unos servicios de primer mundo, obviamente, a una sanidad de excelencia, a una educación de excelencia. Es que eso no puede ser. Con lo cual se juntan una serie de expertos y lo que dicen, obviamente, es hay que buscar más dinero y explican dónde se puede buscar. El problema es fundamentalmente político. El problema es, ahora con la guerra todavía peor, pero antes de la guerra ya era muy difícil que hubiera una gran reforma fiscal esta legislatura. Ya el sector de Unidas Podemos estaba apretando, pero el sector socialista prácticamente lo descartaba, porque ahora mismo, en este año, no es fácil hacer esa reforma. Sobre todo no es fácil la armonización, que es lo que le preguntabas tú, porque una de las madres del cordero está ahí. O sea, uno de los agujeros que tenemos en España es esa especie de paraíso fiscal que se ha convertido, sobre todo para ricos, algunas regiones españolas, no particularmente Madrid, la capital, que es una cosa bastante inédita en Europa, porque lo que no pasa en todos los países de Europa, hay países con impuestos más altos, con impuestos más bajos, incluso hay pseudo paraísos fiscales dentro de Europa, y tenemos Irlanda y tenemos el Luxemburgo, en fin, tenemos lugares donde los impuestos son muy baratos y donde se van grandes fortunas. Pero lo que no tenemos en ningún país de Europa es que la capital, el lugar, el motor económico, es además el que hace, como le han dicho hoy a Ayuso en este acto europeo, el que hace dumping fiscal y el que está absorbiendo los ricos o las grandes fortunas de todo el país, porque ahí están los impuestos que en otras comunidades. Eso no pasa en ningún lado, eso no es sostenible, ya no solo desde el punto de vista ideológico, eso es opinable desde el punto de vista político. Un país no se puede, y una de las cosas que pasan, esto lo dicen presidentes en privado seguramente, pero también, en fin, algunos en público han caído cosas, lo dicen presidentes del PP. No es sostenible. A mí me interesa muchísimo escuchar a Feijóo sobre este asunto, muchísimo, que Feijóo llegue al liderazgo del PP y que Feijóo se plantee en serio la posición de Ayuso. Si Feijóo, que es un hombre de una región no de las más ricas de España, una región con muchos problemas y con muchas necesidades de financiación, una región muy envejecida, si Feijóo es capaz de decirle a todos los españoles que lo de Madrid está perfecto, que haya gente de grandes capitales de Galicia que se vengan a Madrid porque hay menos impuestos, o está perfecto que grandes capitales, o Juanma Moreno le parece perfecto que grandes capitales de Andalucía se vengan a Madrid porque los impuestos están más bajos. Yo creo que eso no es sostenible, hay un debate, pero hay un problema político de hacerlo ahora. Morillo. Ha sido muy prudente la ministra de Hacienda con el tema de la armonización fiscal en sucesiones y donaciones. Ella, cuando era consejera andaluza de Hacienda, libró una gran batalla contra la competencia desleal de Madrid. Recuerdo encendidas peleas con Cristina Cifuentes, tanto de Montero como de Susana Díaz, entonces presidenta de la Junta de Andalucía, y ella siempre ha defendido que ese no era el camino, que había que poner coto a la situación de Madrid. Esto que ha contado, que además lo ratifican todos los expertos, de que sucesiones y donaciones es un impuesto cedido, no es un impuesto propio de la comunidad, se lo ceden no con el ánimo de que se elimine, que se suprima para tener ventaja, sino con el ánimo de que las autonomías tengan una capacidad, una horquilla de máximo y de mínimo en la que se pueda mover según sus necesidades. Yo la he oído especialmente prudente. Entiendo que el PSOE está en una situación complicada. Es verdad que antes ya de la guerra el mensaje era que con la escalada en los carburantes, en el precio de la luz, muchas de las medidas que ya adivinaban o ya barruntaban que iban a poner los expertos sobre la mesa eran complicadas. Vienen las elecciones de Andalucía y después se encadena un ciclo electoral pues que al final influye mucho, porque la bajada de impuestos la gente la compra. Se utilizan argumentos populistas, ella ha dicho irresponsables, la ministra ha dicho no podemos comprar argumentos populistas irresponsables, pero al final todos los partidos políticos los compran, ¿no? Y en Andalucía yo he visto cómo el PP hacía una campaña durísima contra los impuestos de las herencias infiernos, la llegaron a llamar, con mucho éxito.
la gente ya, tú hablabas con cualquiera y parecía que aquí no se grababa hasta el 1.000.000 de euros, y tú hablabas con la gente por la calle y parecía que todo el mundo heredaba patrimonio de 1.000.000 de euros. Digo, bueno, esto cómo puede ser, porque al final hay una desinformación muy grande, y lo que en la mayoría de las ocasiones estaban cobrando no era este impuesto de sucesiones y donaciones, sino las plusvalías de los ayuntamientos, ¿no? En fin, lo que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno, y siento desilusionarte, Carlos Cués, intenta copiar a Madrid y suprimir sucesiones y donaciones a todo lo que ha podido. O sea, lo ha dejado también casi al mínimo, y defienden que les está yendo estupendamente, que antes había un éxodo de herencias de ricos que se iban se inscribían o se censaban en Madrid, y que Andalucía perdía mucho dinero, y que ahora, como aquí se paga tan poco como en Madrid, pues se quedan aquí y nos va estupendamente. Yo la verdad que esto de los números, como están retorcidos, cada uno vende una cosa, pero vamos, no tengo ninguna duda que en la próxima reforma del sistema de financiación, la armonización de determinados impuestos como este de las herencias será algo obligatorio, porque además todos los expertos dicen que el sistema actual es insostenible. Maraña. Bueno, por empezar por el final, ¿no? Cada vez que se hacen cálculos, o alguien hace cálculos, ¿no?, sobre cuánto dinero de los más ricos se queda en un lugar porque se le reduzcan los impuestos o la gravación de sus ingresos o patrimonio, habría que poner en la balanza cuánto deja de ingresar ese lugar, esa comunidad, ese estado, quien sea, y cuánto se deduce de los recursos públicos, de la sanidad, de la educación, de las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Ese cálculo es muy difícil de hacer, y sobre todo de hacerlo de una manera objetiva. Hoy, de hecho, ha habido un suceso curioso en la Conferencia Europea de las Ciudades y Regiones, en la que Isabel Díaz Ayuso precisamente ha estado defendiendo las rebajas fiscales que hace la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades, ¿no? Y cuando ha acabado de defender eso y de denunciar que se le pretendía quitar o equiparar las cargas fiscales en beneficio de la igualdad, pues ante la intervención de Ayuso, un alcalde francés le ha respondido: no creo que el dumping fiscal entre regiones sea la mejor manera de colaborar, sino que es todo lo contrario. Mira, vamos a escucharlo porque es muy gráfico cómo ha pasado. Ha sucedido en Marsella. Iba allí Ayuso a Marsella, Javier Alonso. Iba a Marsella a colocar el mensaje de que el gobierno amenaza la autonomía fiscal madrileña y literalmente a pedir amparo a Europa ante ese supuesto atropello. Lo consiguió, pero por los pelos. Yo quiero pedir amparo para que las regiones, precisamente aquí, donde estamos hablando de las mismas, tengamos autonomía fiscal y tengamos más libertad para llevar a cabo propuestas que nos han demostrado ser un éxito. Y nosotros llevamos 17 años. Señora Ayuso, si me permite, me gustaría poder dar la palabra también a los otros oradores. Lo siento. Y es que la presidenta había convertido el panel en el que participaba en un mitin que estaba dejando sin tiempo al resto. Lo que no esperaba Ayuso es la réplica de otro participante, un alcalde socialista francés, prácticamente acusándola de defender el dumping fiscal entre regiones. Je ne suis pas sûr que el dumping fiscal entre les régions soit la meilleure façon de s'en sortir collectivement. Una práctica le afeó que no es la mejor a la hora de trabajar conjuntamente. No todo el mundo más allá de los Pirineos comparte la política fiscal o admira la política fiscal de Ayuso. Bueno, lamento haberme adelantado al corte, pero es que me parecía relevante, ¿no? Me parecía relevante porque venía muy a cuento de lo que hablamos, ¿no? Efectivamente, el dumping fiscal, si a alguien beneficia, en esa hipótesis, insisto, que habría que calcular cuánto se rebaja de las inversiones comunes, de la caja común, si fuera así, habría que contemplar a quién perjudica y cómo, ¿no? Si de verdad somos una comunidad, un Estado, eso que tantos defienden como una unidad, ¿no? Porque es que si este discurso lo escucháramos de un independentista, ¿qué se estaría diciendo? Pero como lo dice alguien que no se le va de la boca la unidad de España, etcétera, etcétera, pues parece que es una reivindicación perfectamente legítima, ¿no? Bueno, yo creo que está bien tenerlo ahí, en el retrovisor y en el espejo, ¿no? Segundo, respecto al informe de los llamados sabios, ¿no? Tenemos pendiente esto desde hace muchísimo tiempo en España, ¿no? Una reforma fiscal que responda
al menos a lo que es el espíritu y la letra incluso de la propia Constitución, que tiene que ser progresiva, que paguen más quienes más ganan y que se distribuya adecuadamente. Tenemos entre 5 y 6 puntos, depende de las fuentes que se utilicen, de diferencia en los ingresos como Estado respecto a la media europea. Esto sigue pendiente, es una asignatura pendiente, y mientras no resolvamos eso, es muy difícil que podamos competir sin una mano atada a la espalda respecto a lo que es pues la base de cualquier presupuesto público, que es la distribución de los ingresos para beneficio de la comunidad, de una manera equilibrada, igualitaria, justa, ¿no? Bueno, pues esto es, yo creo que lo plantean con mucho sentido común, y hay 2 aspectos que, y ya termino, que me gustaría destacar en el informe de los expertos, que sea en tiempos de guerra o de paz, me parece que hay que tener presentes y contemplar, que es, por un lado, lo de que no se disfracen luego las medidas que se apliquen de reforma fiscal con exenciones, porque esto lo hemos sufrido mucho, es decir, se aprueban medidas justas de manera en el sentido fiscal, pero luego si se hacen bonificaciones de todo tipo, estamos en las mismas, siempre se cuelan los que pueden colarse, ¿no? Y segundo, aprovechar la realidad del cambio climático, de la crisis climática, para agravar, de manera que no solo obtengamos beneficios de ingresos, sino además luchemos contra el cambio climático. Hablábamos con la ministra de Hacienda, no se ha mojado mucho, sobre la división que ha generado entre los socios de gobierno la decisión de enviar armamento a Ucrania. Un envío que, por cierto, empieza mañana mismo. Hoy Yolanda Díaz se ha desmarcado, ya lo hizo ayer, pero hoy se ha desmarcado de forma aún más explícita de las críticas de Podemos a esa decisión del gobierno del que ellos forman parte de enviar armas a Ucrania. El gobierno habla con una única voz, que la ha explicitado el presidente del gobierno. Es comprensible, ¿no?, con temas muy difíciles y a veces con muchas dudas, ¿no?, tener diferentes sensibilidades. Pero el gobierno actúa con una única voz, y máxime en lo que tiene que ver con la posición tan delicada del gobierno de España en una invasión absolutamente ilegítima de Rusia. Tenemos clarísima quién dirige la política exterior con el presidente del gobierno. Pero poco después de que Yolanda Díaz dijera esto en Canal Sur, lo de que el gobierno habla con una única voz, poco después la ministra y secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha publicado un vídeo en sus redes sociales intensificando sus críticas a la posición del gobierno del que ella y su partido forman parte, hasta el punto de que, y escúchenlo ahora, llega a decir que España no está apostando por la vía diplomática y la de la paz. En medio de una escalada bélica que puede llevarnos a un escenario incierto y peligroso de guerra mundial, quiero deciros que lo mejor que podemos hacer como país, y no estamos haciendo, es apostar por una solución diplomática y pacífica a este conflicto. Enviar armas es un error. Es una medida ineficaz que no será suficiente para cambiar la correlación militar de fuerzas y que puede deslizarnos aún más por la pendiente de la guerra. Tu análisis de lo que está sucediendo aquí, Morillo. Bueno, hoy la vicepresidenta Díaz, en cada intervención que ha tenido en su visita a Sevilla, desde Canal Sur hasta el Canutazo, hasta después el acto con los sindicatos, ha cerrado filas absolutamente con la decisión de Pedro Sánchez y, ningún tipo de fisura, dejando claro en todo momento sus diferencias con Podemos. Además, sin paños calientes. O sea, mira que a veces la vicepresidenta da muchos rodeos para hablar de determinadas cosas, pero en esto una firmeza total. A mí la posición de la ministra Yone Belarra, secretaria general de Podemos, en este vídeo me parece, yo lo oigo y sinceramente, con todo mi respeto, pienso en qué planeta viven. Me parece que están fuera de la realidad. Podría suscribir cada una de las palabras que ha dicho Manuel Javois en la entrada de hoy, sí, en la Contrahora 25. Porque sinceramente creo que el planteamiento de Podemos es tramposo, de Unidas Podemos, o de una parte de Unidas Podemos, esto de que somos fieles a la paz y la democracia. Entonces los que quieren ayudar a Ucrania no son fieles a la paz y a la democracia. O sea, no lo puedo compartir. La vía diplomática no se va a abandonar de ninguna manera, pero si oímos a Macron, después de 1 hora y media de hablar con Putin, decir que lo peor está por llegar,
está claro que Putin no es un señor que tú puedas sentar, mirar a los ojos y decir, ¿qué estás haciendo? Para la guerra, y él la va a parar. No estamos en eso, ¿no? A mí me parece, quiero pensar que este buenismo es porque están un poco fuera de la realidad, porque me resulta absolutamente incomprensible. Y sí que creo que hay una fisura importantísima, una fisura grave, y que Yolanda Díaz está convencida del paso que ha dado. En su círculo hablan de nosotros tenemos sentido de Estado, y que además se siente, ayer le fue al parecer muy difícil posicionarse públicamente, pero hoy se sentía muy cómoda en la decisión que ha tomado de cerrar filas con el gobierno y con Pedro Sánchez, ¿no? Entonces yo creo que veo difícil que esto tenga arreglo y haya vuelta atrás, y Podemos sigue también con una estrategia propia, más allá del vídeo en redes de la secretaria general y ministra Ione Belarra. Por ejemplo, en Andalucía han anunciado mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones porque ellos piensan mantener vivo su cartelito de no a la guerra, que en el fondo... o sea, el planteamiento que ellos tienen lo puede respetar cualquiera, pero claro, no digas que porque vamos a llevar armas o ayudar con armas a un pueblo que está siendo masacrado, invadido y todo lo que podamos decir, nosotros estamos vulnerando la paz y alimentando la violencia. No, el que está alimentando la violencia es solo uno, Rusia y Putin, ¿no? O Putin, porque Rusia tampoco... en fin, yo no entiendo el planteamiento. Y se incorporan a esta hora, a hora 25, los oyentes que a través de Ser Más han estado siguiendo en Carrusel cómo el Betis ha clasificado para la final de la Copa del Rey. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aymar, sobre la bocina, ¿eh? Ganó 2-1 el Betis, 1-2 en Vallecas, y el partido se iba a la prórroga porque en el 80, a 10 para el final, ha marcado un golazo Bebé, una falta espectacular que ha dejado al Villamarín mudo. Ese gol del Rayo mandaba el partido a la prórroga, pero en el descuento... En el último suspiro, jugada de Joaquín, que acababa de entrar en el partido y ha acabado marcando el Panda Iglesias, que con ese empate a 1 mete al Betis en la final de la Copa del Rey. Así que 23 de abril en Sevilla, Valencia-Betis, Betis-Valencia. Morillo, enhorabuena. Ay, muchas gracias. Estoy emocionada, de verdad. Que sabía yo que en la distancia estabas entusiasmada. Bueno, Manu, te escuchamos a y media. Hasta luego, chao. Empezamos a cerrar este jueves 3 de marzo, Marina. Pendientes de la apertura de corredores humanitarios en Ucrania, que es lo que han acordado las delegaciones de Kiev y Moscú y que podría aliviar la situación, la falta de suministros, medicamentos y facilitar las evacuaciones de las ciudades cercadas. La OSCE va a investigar si los rusos están cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad en la invasión. Lo han decidido hoy 45 miembros de esa organización. Mañana se reúnen en una cumbre extraordinaria los ministros de Exteriores de los 27, un encuentro en el que van a participar también sus principales socios en el bloque contra la invasión, los jefes de la diplomacia estadounidense y británica y el ministro de Exteriores ucraniano. También mañana salen, por cierto, de España las armas que el gobierno ha decidido finalmente enviar a Ucrania. Y un apunte más, Aymar. Georgia ha pedido ya oficialmente su integración en la Unión Europea, lo había anunciado ayer, hoy lo ha pedido, y lo ha hecho también Moldavia. Astăzi semnăm cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Lo ha anunciado la presidenta de esta república, a la que, por cierto, están huyendo los refugiados ucranianos. Está acogiendo a muchos de los refugiados que escapan de la guerra por el sur, por el suroeste del país. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Mejor no dejar la ropa de invierno, ya que si bien a partir de mañana veremos más el sol que hoy, por ejemplo, las nubes serán abundantes todavía cerca del Mediterráneo, de hecho en la mitad este de la península, y aquí el ambiente incluso será más frío que hoy, pero es que incluso en la mitad oeste, donde va a hacer más sol, las temperaturas se mantendrán bajas, tan bajas como que esperamos nieve. Hay algunos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en el sudeste de la península a partir de tan solo 1000 metros. Mucha precaución en carreteras de montaña, sobre todo de la provincia de Granada. A esto hay que añadir el viento, que soplará más o menos fuerte en gran parte del país, acentuando más la sensación de frío. ¿Las lluvias, Carbó, van a seguir durante el fin de o no? En la mayor parte del país tendremos una tregua, y digo una tregua porque todo apunta que la semana que viene pues podríamos tener más borrascas, pero durante el fin de semana cerca del Mediterráneo todavía tendremos momentos de nubes, algunos chubascos, pero menos intensos que los que esperamos, por ejemplo, para las próximas horas. Hasta mañana, Jordi.
Adiós. Y para quienes se incorporen a esta hora, a hora 25, estábamos analizando la división ya no dentro del gobierno, que también, sino específicamente dentro del espacio de Unidas Podemos, acerca de si hay que enviar armas o no a Ucrania, tal y como ha decidido el gobierno. Digo división dentro del espacio de Unidas Podemos porque hoy Podemos, su secretaria general, Yone Belarra, se ha grabado un vídeo insistiendo en que no hay que mandar armas y, sin embargo, la vicepresidenta Yolanda Díaz y hipotética candidata del espacio en el que teóricamente se va a agrupar Podemos, ha dicho hoy que ella está a lo que diga el presidente, a la decisión que ha tomado el presidente, y que gobernar es también tomar decisiones difíciles. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Lo relevante es esta división, incluso más que la división entre Podemos y el propio PSOE. Lo relevante es esta división dentro del grupo de Unidas Podemos, porque creo que sabíamos que había ciertas discrepancias y se veían los tonos, se veía alguna cosa, pero yo creo que esta es la vez que más evidente se ha hecho, ha quedado muy claro, y creo que además Yolanda Díaz ayer ya en el Congreso y hoy ha insistido, lo quiere dejar muy claro. Ella apoya al presidente de gobierno, aunque no estoy del todo de acuerdo con Morillo en la forma en la que lo planteas, porque es una decisión difícil. O sea, no lo planteemos con que es la única opción enviar armas. De hecho, en Europa ha habido discusión interna. Ha habido bastante discusión interna. Alemania, que para Alemania, además, con la tradición alemania antimilitarista, en fin, después de la historia de Alemania, el ejército minúsculo que tienen y la tradición absoluta de no para nada meterse en ningún conflicto, ha sido una decisión no evidente. Ha habido muchísima discusión en el seno de Europa. Lo que pasa es que es verdad que, llegados al punto del martes, que es cuando se toma esta decisión, España se estaba quedando muy sola. Porque en cadena todos los países europeos la situación se ha ido agravando en un primer momento. Además es que, pensémoslo un momento, mandar armas a un conflicto en el que está una de las mayores potencias nucleares del planeta, en fin, evidentemente estás asumiendo el riesgo de que esa potencia nuclear lo entienda como una agresión y te acabe declarando la guerra, cosa que no está pasando, pero podría llegar a pasar. Por tanto, no son decisiones de, es que no hay otra que mandar armas. No, es una decisión bastante complicada, que los presidentes europeos le han dado muchísimas vueltas antes de hacerlo, y es inédito. Tanto es así, nosotros en el país abrimos el periódico antes de ayer porque era absolutamente llamativo. Por primera vez en la historia, la Unión Europea decide mandar armas como colectivo. En fin, todos los países deciden mandar armas a una guerra. Es una cosa absolutamente compleja, absolutamente limítrofe, que no se ha hecho nunca. Todo lo que está pasando son cosas que son muy, muy delicadas. Pero yo creo que es bastante lógico lo que pasó, y es que lo que no tenía mucho sentido, y por eso acabó rectificando Sánchez, es que dé la sensación de que España se está quedando atrás cuando España está en la posición europea absolutamente y está haciendo lo que están haciendo los demás. Gobiernos de derechas, gobiernos de izquierda, gobiernos liberales, está todo el mundo haciendo lo mismo, porque estamos todos, la opinión pública europea, comprobando la barbaridad de un ejército brutal invadiendo otro país que no le ha hecho nada, porque es que esto es lo fundamental de toda esta película, y es que Ucrania no ha tomado ninguna medida agresiva contra Rusia, y Rusia está machacando a Ucrania. Por tanto, es lógico que eso pase, y es lógico que eso cruja algunas cosas en Unidas Podemos, porque Unidas Podemos en algunos sectores, el problema que tienen para mí es de enfoque, porque ellos no están diciendo, y tampoco en el vídeo ese de Yone Belarra, no está diciendo la verdad del motivo por el que ellos están en contra del envío de armas. Porque ellos no están en no a la guerra, están en no a la OTAN. Que eso es el problema fundacional de un sector muy importante de la izquierda española, que todo lo que huela a OTAN se opone, porque cree que esto en el fondo puede ser una maniobra de la OTAN para reforzarse y para que Estados Unidos mande más en Europa. Pero es que lo que estamos viendo en este momento va mucho más allá que eso. Lo que estamos viendo en este momento es un sátrapa como Putin, que está intentando dominar un país que tiene la población de España, que es uno de los grandes países de Europa, y es muy difícil decirle a la opinión pública europea: lo que vamos a hacer es, no podemos hacer nada, quedarnos mirando y apostar por vías diplomáticas, cuando un señor está bombardeando desde hace 7 noches, todas las noches, una capital europea que es como Madrid. Maraña, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, el envío de armas es absolutamente simbólico. O sea, hoy hemos conocido también los datos sobre qué se va a enviar. Y hay que decir que de los 27, 21 países europeos
ya han anunciado envíos bilaterales de armas a Ucrania. Y en ese contexto, España es de los que envían un volumen más pequeño, por detrás de la República Checa, Bélgica o Finlandia, por ejemplo. Esta es la realidad, para ponerla en su contexto, ¿no? Luego coincido en que la diferencia o la grieta es más entre Podemos y Yolanda Díaz que entre Unidas Podemos y el PSOE. Y no solo Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz en esto tiene el apoyo de los comunes, claro, y aparentemente el apoyo Yolanda también de Garzón. O sea, que quiero decir que no es una división interna gorda. Es así. Tercero, aquí nadie tiene la receta de cuál es la mejor forma de actuar para defender y apoyar al pueblo ucraniano. Porque me parece que lo que sí que no tiene dudas es que hay un consenso absolutamente mayoritario del que solo escapan algunos grupos de extrema derecha o nacional populistas en algunos puntos del globo. El resto del arco deja muy claro que el agresor es Putin, que es discutible cuáles son las fórmulas más adecuadas para ayudar a los ucranianos. Pues está claro, de entrada podría parecer en principio paradójico que Ucrania mantuviera, como está manteniendo, las conversaciones con Rusia mientras le siguen bombardeando. Pero lo está haciendo porque considera que es la mejor manera de intentar pues salir adelante y que Putin, digamos, no se salga con la suya, ¿no? Y en ese sentido, como estamos confrontando entre la prisa que tiene Putin por invadir Ucrania y quedarse con el gobierno ucraniano y demostrar que Ucrania es parte de Rusia, y el intento de Occidente de una manera absolutamente mayoritaria, porque considera yo creo que la inmensa mayoría de las democracias occidentales, que aquí se trata de esa agresión de una autocracia, pero se trata también de un pulso entre las democracias y otros regímenes que están poniendo obstáculos a la existencia, a la subsistencia de la democracia. Y luego podemos entrar en los debates sobre OTAN sí, OTAN no, o si Ucrania debe ser o no neutral en lugar de sumarse a la Alianza Atlántica. En términos de intereses, digo, colectivos, globales, ¿no? Y digo, no es que lo diga nadie que esté en una barricada, sino que esto, por ejemplo, lo defiende Henry Kissinger, sin ir más lejos. Ucrania debería tener un estatuto de neutralidad, porque eso sería coherente con lo que se pactó con la caída del muro de Berlín. Digo, cito a Kissinger por citar a alguien que no sea sospechoso de que esté en una barricada determinada. Bueno, pues todas esas cosas son discutibles. Nadie tiene aquí la verdad absoluta de cómo superar esto. Pero dicho esto, en lo que se refiere a lo nuestro, al gobierno actual, me parece que igual que se destacan esas grietas, pues hay que destacar que todo el mundo también en las distintas vertientes de lo que es Unidas Podemos y los socios, todo el mundo admite que la política exterior y la política de defensa, desde el principio en el acuerdo de coalición de gobierno, está en manos del PSOE. Y eso está admitido. Morillo. De manera que no tendría por qué suponer esto, a mi juicio, una grieta mayor, aparte de que cada uno tenga sus matices sobre esto. Isabel. Yo sí considero desleal hacer un vídeo como el que ha hecho Ione Belarra para difundirlo en redes. Ella forma parte de un gobierno. Creo que me expresa fatal, porque yo en ningún momento digo que sea una decisión fácil enviar armas a Ucrania. No creo que sea una decisión fácil. Lo que me parece hipócrita... No, yo no te he dicho que lo dijeras fácil, pero que lo planteabas como si fuera la única opción. Como si no hay otra opción más que apoyar eso. Yo entiendo las dudas. Nosotros formamos parte de una Unión Europea que se ha coordinado para destinar 450 millones a la compra conjunta de material bélico. Creo que no es ninguna locura que se envíe material, que además muy poco en relación con esta compra, por parte de los países de forma unilateral. De hecho, 21 de 27 lo están haciendo. Si tú formas parte de un gobierno, me parece que un asunto como este, que es una guerra, debes de cerrar filas con el presidente de tu gobierno. Sinceramente, a mí el vídeo me parece una irresponsabilidad. Y si además tienes esa discrepancia tan grave, me atrevería a decir que ¿por qué no dimites del Consejo de Ministros? Sinceramente, creo que no es un asunto como para andar defendiendo tus posiciones en vídeos en redes sociales. No lo sé, lo veo grave.
Yo creo que por la información que tenemos, lo que pasó es que el martes hubo una conversación para intentar llegar a un punto de acuerdo. Sobre todo, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez se pusieron de acuerdo rápidamente, pero luego hubo la conversación difícil que fue entre el ministro de Exteriores, Álvarez, y la propia Ione Belarra. Y Ione Belarra ahí, y yo creo que en ese vídeo también, no está hablando como ministra del Gobierno, está hablando como secretaria general de Podemos. Y esto es un problema, ¿no? Evidentemente, esto es un problema para gestionarlo, es dificilísimo. Lo que pasó ayer en el Congreso, y todos lo hemos destacado, porque es muy complicado gestionar que el presidente del Gobierno fije una posición en un debate y se vaya una ministra suya que dice, estoy hablando en nombre de Podemos, pero no deja de ser ministra suya, a un pasillo del Congreso a decir lo que ha dicho el presidente nos parece un error. Ayer intentaron todos gestionarlo de una manera, en fin, que no rompiera nada. Y si te fijas, además, el propio presidente a Echenique le contesta intentando suavizarlo. Yo estoy ayer hablando con mucha gente del gobierno y decían, bueno, el gobierno, lo que tú planteas, el gobierno no se rompe por esto. Evidentemente podría. Evidentemente es un asunto de la suficiente magnitud como para que pudiera llevar al límite. Lo que pasa es que están gestionando una situación muy complicada de coalición con un asunto que ha sido uno de los asuntos centrales de la historia de la ruptura de la izquierda española. Es que no nos olvidemos, es que la izquierda española, una de las mayores rupturas, que es la fundación de Izquierda Unida, que es la principal ruptura de la historia de la izquierda española, es con el referéndum de la OTAN, que es lo que divide al país, además con unas divisiones brutales. Ahora, si hubiera un referéndum, seguro el resultado sería muy diferente, pero en ese momento casi lo pierde Felipe González. Entonces, claro, son asuntos extremadamente delicados que, sin duda, por eso digo que yo creo que el vídeo y la posición de Podemos creo que no es del todo, ni siquiera es del todo honesta, porque no están diciendo lo que de verdad piensan, que es no a la OTAN. Y eso les impide argumentarlo, porque lo que argumenta en el vídeo Ione Belarra, pues puedo entenderte lo que tú dices, porque es que no se sostiene, porque simplemente decir es que no se está apostando por las vías diplomáticas, pero si es que se ha apostado por las vías diplomáticas durante 3 meses, y ha habido un señor que, engañando a la comunidad internacional, se ha puesto a mandar 200.000 militares y los mejores cazas del mundo, y ahora bombardeando, mismo las vías diplomáticas siguen abiertas, efectivamente hay negociaciones, pero a esta hora están los compañeros en Kiev, estoy siguiéndolos en Twitter, y están hablando de los bombardeos que sigue habiendo en Kiev, con lo cual es que vías diplomáticas a esta hora de la noche es un poco difícil. Maraña. Sí, pero insisto en que además las vías diplomáticas las está manteniendo el propio gobierno ucraniano. Bueno, además, está pidiendo ese apoyo al resto del mundo, no es inviable. Y están manteniendo las vías diplomáticas. No, yo no contemplo que en ningún caso esto pueda provocar una ruptura, una fractura en el gobierno. Y me parece que además la cuestión de fondo es que la izquierda, y digo a la izquierda de la socialdemocracia, tiene que afrontar un debate de fondo, una cuestión de fondo sobre el concepto de seguridad. Porque estamos en el punto y en el momento en que estamos, y en el siglo que estamos, y con una globalización que está ahí, y con un pulso de determinadas autocracias que está ahí. Y me parece que además tiene que establecer prioridades, y esto es muy complejo, efectivamente, en términos políticos y éticos también. Pero dicho esto, o se gana ese pulso y se aborda el debate de qué concepto de seguridad garantiza la izquierda también frente a esas agresiones, o si no, eso lo aprovecharán todo tipo de extremismos de derecha y nacionalpopulismos para afectar y desgastar a la propia democracia. Y creo que ahí no habrá dudas de que cualquier corriente de la izquierda pondrá por delante ser demócrata a ser de la vertiente que uno quiera en las defensas de los principios de la izquierda. Sí, sobre todo parece que ese es el debate de fondo, y creo que se está produciendo aquí, se está produciendo en otros sitios, pero me parece que de este conflicto está obligada la izquierda a salir con propuestas muy claras de lo que significa garantizar una democracia segura. Absolutamente, es súper interesante, porque de hecho estamos viendo en el Parlamento Europeo, el otro día hubo una votación que es dificilísimo. Había varios corresponsales que comentaban, hacía muchos años que no veíamos o nunca hemos visto una votación del Parlamento Europeo tan cuasi unánime, porque no fue unánime, pero los diputados que votaron en contra, algún español, pero realmente un número muy, muy, muy pequeño. ¿Por qué? Porque incluso en buena parte de la izquierda, a la izquierda de los socialistas en Europa,
está esta reflexión de decir, bueno, efectivamente estamos contra la OTAN, siempre lo hemos estado, estamos contra el militarismo, pero hay una situación muy excepcional. Es que no es algo que los ejes. Por eso yo creo que Podemos además ahí está cometiendo un error, porque lo que le está pasando además a Podemos, que hoy decía nos van a lapidar, dice el vídeo de Ione Belarra, nos van a lapidar por esto. No es una cuestión de lapidación o no lapidación, es una cuestión de que no parecen estar en sintonía con la opinión pública, con sus propios votantes seguramente, porque se está viendo una dinámica que les lleva, y además eso sirve, lo fundamental que está pasando en otros países de Europa, desde luego en Francia sin ninguna duda, es que la barbaridad que ha hecho Putin, a quien está destrozando es a la extrema derecha, que estaba cercana a Putin. Y en España, la extrema derecha, la ultraderecha, que también, no tan abiertamente como otros, pero sí estaba de alguna manera ideológicamente cercana a muchas de las cosas que hacía Putin, ahora mismo pues ha conseguido que no se centre el tiro en ellos y se centre el tiro en un debate que ahora parece que es Podemos el que está cerca de Putin, cuando sabemos que no es así. Un añadido, si me permites, muy breve. La izquierda per se, y creo que a día de hoy lo sigue siendo, es sobre todo internacionalista. Y estamos hablando de una agresión imperialista. Y esto lo sabe todo el mundo. Esto lo dijo hasta Garzón antes del otro día. Y a partir de ahí se pueden discutir muchos matices. Y efectivamente, insisto, nadie tiene la receta mágica. Ni nadie tiene la moralidad absoluta frente al resto. Pero dicho esto, hay prioridades, insisto, que están por delante. Y en eso me refiero fundamentalmente al hecho de defender la democracia. Morillo. Claro, pero claro, estoy totalmente de acuerdo, pero es que Podemos, volviendo al vídeo, se queda en la teoría. Si es que los principios que defienden están bien, pero están fuera de la realidad, y la realidad es que están masacrando al pueblo ucraniano, un señor que ha decidido una invasión de forma unilateral y está bombardeando y están matando civiles de una forma como nunca posiblemente hemos visto. Sí, pero Isabel, nadie está defendiendo ni justificando eso, yo creo, en ninguna parte en ningún espectro, momento, pero lo que defienden está muy bien como principios teóricos, pero se abstraen de esa realidad. Creo que el envío de armas no justifica la violencia. El envío de armas es una manera de darles recursos para que puedan pelear o salvarse, que es lo que están haciendo, ¿no? O sea, a mí lo que me molesta es la trampa del discurso de que ellos son los puros, los fieles a la paz y a la democracia, Dale sinceramente. Un segundo, que nos vamos a ir en directo a Kiev de nuevo. Nicolás Castellano, enviado especial de la cadena SER. Buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Siguen los bombardeos, Nico, esta noche en la capital de Ucrania? Aquí en lo que es el mismo centro no somos conscientes de ello, pero sí que nos han llamado varios de los contactos que tenemos estos días que intentan salir de Kiev, de que al norte, a unos 15 kilómetros, sí que están volviendo a escuchar deflagraciones, explosiones y esa onda expansiva que está cortando algunos suministros eléctricos en el noreste de la capital. Es habitual los hostigamientos de los rusos estos días en esta zona de Kiev, pero en el centro hace ya aproximadamente hora y media que no escuchamos las alarmas antiaéreas. Estamos bajo toque de queda, las calles están absolutamente desiertas y de nuevo, Aymar, miles de familias están durmiendo en esas estaciones de metro o en improvisados alojamientos y refugios como son los subterráneos de la vivienda, los garajes, incluso subterráneos de teatros y de hoteles que están ahora mismo colmados de personas que siguen pensando en abandonar Kiev. Te escuchamos mañana, Nico, en una nueva edición especial de Hoy por Hoy con Ángels desde la frontera entre Ucrania y Polonia. Buenas noches. Y tenemos una noticia de última hora que es, digamos, la reedición 2022 del teléfono rojo, Marina. Sí, de alguna manera sí. El Pentágono ha establecido una línea directa con el Ministerio de Defensa de Rusia para evitar, dicen, errores de cálculo, incidentes militares, escaladas. Estados Unidos no tiene tropas en Ucrania, pero sí en el este de Europa, y tanto Estados Unidos como sus aliados de la OTAN, dice un alto funcionario de defensa, están preocupados por posibles malentendidos o accidentes, y por eso han establecido esta línea directa entre el Pentágono y el Ministerio de Defensa ruso para evitar una escalada. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El gen egoísta. La afluencia de personas hacia Europa vuelve a crecer. En el centro, por razones políticas. En el sur, por causas fundamentalmente económicas. El ministro Escrivá declaró antes de los últimos acontecimientos que España necesitará un volumen altísimo de inmigrantes para mantener o aumentar el nivel de ocupación, dada la demografía nacional. Los datos lo confirman.
Según el Padrón, en el último lustro nuestro país ha perdido población. Ahora somos 47,3 millones de personas, de los cuales poco más del 11% son de origen extranjero. Por dos motivos: las defunciones han sido superiores a los nacimientos y existe, aunque haya quien diga lo contrario, un saldo migratorio nulo. El número de ciudadanos que se va de España es aproximadamente el mismo de los que entran. ¿Cómo preparar a la sociedad para aceptar esta realidad? Escribá proporciona una razón interesada, no humanitaria, que superará las reticencias. Los españoles no van a tolerar empobrecerse como consecuencia de la falta de mano de obra que se va a sufrir en las próximas décadas. El gen egoísta es más fuerte que los que se dan en sentido contrario. Punto y 25. Nos vamos con una noticia que hemos conocido hoy y que apunta que el fin de las mascarillas en interiores está cada vez más cerca. Fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur. Francia ha anunciado hoy que las quita, las mascarillas en interiores, dentro de 2 semanas. A partir del 14 de marzo se podrá uno ir en todas partes, también en el trabajo, sin mascarillas, menos en el transporte público. Ante la inminencia de que algo así suceda en España, ¿cómo estáis? ¿Ansiosos, temerosos? Pues deseando, ¿no? Porque en el fondo creo que este país, que ha sido uno de los más conservadores con las mascarillas, y que cualquiera que viaje por Europa, yo este año he viajado por motivos de trabajo y es espectacular. En España hay muchas más mascarillas que en ningún otro país europeo. Hemos sido los más conservadores, probablemente porque fuimos de los peores países al principio. Creo que lo estamos deseando todos, porque querrá decir que realmente estamos bien, porque creo que España en esto seguramente va a ser de las últimas, aunque creo que también es inminente, y querrá decir que los expertos realmente nos dicen que se ha empezado a acabar esto. Morillo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues parece que la ansiada normalidad va llegando, ¿no? Venía caminando hacia la radio por el centro de Sevilla, hay ya cuadrillas de costaleros ensayando, hay señales de tráfico porque hay cambios para preparar ya la Semana Santa. Digo, parece mentira, pero es que... Se te había olvidado. Esto va a ser verdad. Vamos a tener normalidad. La Semana Santa. Así que nada, felices, ¿no? Pues mira, yo reconociendo que uno se siente bastante ridículo cuando va, y yo voy con la mascarilla por la calle y me la quito cuando estoy sentado en la mesa de un bar o de un restaurante, como hacemos todos. Me siento ridículo. Dicho esto, si hemos durante 2 años confiado en la ciencia, hay que seguir confiando y ser cautos. Y en ese sentido, si no recuerdo mal, los intensivistas y epidemiólogos recomendaban que no se quitara la mascarilla en espacios cerrados si no estábamos por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes y la ocupación de las UCI menos del 10. Pues mientras no ocurra eso, yo sería prudente. Intensísimo debate para las próximas semanas. Jesús Maraña, Isabel Morillo, Carlos Cué, un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Hasta mañana, señores. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.